que le dicen los adultos y las instituciones. Y hay una defección de parte de las instituciones con respecto a la realidad y la incertidumbre del mundo. Es decir, ustedes recuerden que defección es separarse con deslealtad de una causa o de una parcialidad. Se suma a ello una fatiga de sentido que conduce a un estado de anhedónico. Un estado anhedónico le preocupa mucho hoy a los médicos esta situación, porque el estado anhedónico no tiene que ver con la depresión, tiene que ver con una fuerte disminución del pulso vital. Es un pulso vital muy bajo y es la antesala que conduce a la búsqueda de dopamina química, en vez de encontrar la dopamina del erotismo, de la sociedad y de la afectividad. Me estoy refiriendo a que en la Argentina, por ejemplo, el 80% de los jóvenes están en contacto con el alcohol y en las villas miserias el 75% de los niños con el paco. Si hubiera tiempo, explicaría la relación que hay entre la crisis de autolimitación, la crisis de violencia, con la crisis neuronal que producen estos químicos y sus consecuencias éticas. Un paso de la etología a la ética que hoy es imprescindible tomar en cuenta. Podríamos decir, en resumen, para poder hablar de gobernanza y de cuál tendría que ser las características del nuevo desarrollo, que los impactos de las catástrofes recurrentes disuelven a los pueblos en multitudes. Las instituciones se transforman en simulacros, pero lo más importante es que esa disolución manifiesta un daño profundo en el etos de una colectividad organizada en torno a un proyecto social. Es decir, no es solamente la disolución del Estado, no es solamente el peligro de disolución del mercado, sino del etos, de la identidad y la singularidad de una comunidad y de su proyecto social. ¿Cómo se vive el desarrollo de la crisis del desarrollo? Ustedes saben, toda crisis tiene dos aspectos fundamentales. Es reveladora y al mismo tiempo es realizadora. La crisis es reveladora porque lo latente se hace patente. Es como la ceguera en Edipo Rey. Lo latente son las cegueras con respecto a las transformaciones del presente. Y es realizadora porque, como en toda crisis, hay una inflexión. Esto requiere decisión y diagnóstico. ¿Qué es lo que se hizo patente a nivel global en la crisis de desarrollo que vivimos y que los jóvenes lo tienen encarnado? Primero, estamos en un contexto complejo, altamente sensible y mutable, que no puede encararse en forma simplista y unilateral. Hay que repensar el concepto de previsibilidad en un contexto de incertezas. Segundo, la crisis del desarrollo revela también una crisis de las expectativas sobre el control del desarrollo. Entre el paso de la filosofía del siglo XIX a las implementaciones políticas del siglo XX, se creyó, y ya no se cree más, en que podía controlarse la naturaleza, en que podía controlarse la historia y su devenir, con los determinismos de izquierda y los determinismos de derecha, en que se podía controlar la economía y en que, por último, se puede controlar la tecnología y su impacto. Creo que no nos queda más remedio, frente al fracaso hasta ahora de esos 4 controles, de volver a pensar en los griegos. Es más, creo que la frase de Perón era de Pericles. Los griegos decían, no hay autonomía sin autolimitación y autocontrol. La esencia para mí de la democracia no es solamente la capacidad de crear normas y crear nuestras propias instituciones, sino de crear nuestras propias autolimitaciones, de crear nuestros propios controles. Y creo que en eso
hay un fracaso global. El tercer desafío de la crisis de desarrollo es que todavía pensamos y tenemos una visión subdesarrollada de la idea de desarrollo. Estamos pensando la sociedad como si fuera una cigüeña parada en la mitad de la humanidad. Solo pensamos en producción, mercado y consumo. Y solo el sujeto es para nosotros, o para esta visión del desarrollo, un consumidor. Tendríamos que ser más precisos, porque si es verdad que emerge una sociedad de conocimiento, deberíamos decir entonces que estamos en presencia de prosumidores, es decir, aquellos que no solo compran, sino que aportan ideas gratuitamente. El sistema de producción actual, con soporte en las tecnologías que muy bien señaló el profesor Castro, no va por la performance del cuerpo, va por la performance de la libido, va por la captura de la inteligencia colectiva transformada en mercado. Yo pienso que una política certera sería capturar la inteligencia colectiva para una nueva idea de desarrollo y gobernabilidad que incluya al mercado. Esa nueva idea de desarrollo tiene que partir de la condición humana, un elemento altamente complejo. Y para terminar, no solo una política de desarrollo requiere de una regeneratividad ambiental y energética, sino que también requiere de una regeneratividad social y humana que puedan, de alguna manera, articular y rearticular el aceleramiento de las fracturas sociales que una sucesiva y cascada de impactos tecnológicos y económicos ha generado. Recuerden muy bien que la especialización y la fractura social ordenada en campos distintos era la panacea de la gestión de la modernidad. Hoy es una herencia maldita, porque los problemas son complejos, articulados y globales, y las especializaciones se transforman en hiperespecializaciones ciegas sin capacidad de articulación frente a esa escala de problemas. Necesitamos crear nuevos indicadores asociadas a políticas de calidad de vida, no reductivas a procesos de mercancía, sino en función de la complejidad humana. De alguna manera, es preciso una gobernanza que garantice a través de nuevas estrategias y nuevos indicadores un desarrollo. Y necesitamos un desarrollo que a su vez sea la base de una nueva gobernanza. La nueva gobernanza debe poner acento no solamente en lo macro, sino en microprocesos de decisiones participativas y federativas, con indicadores apropiados. Debe pensar en la biodegradabilidad del Estado. El Estado es biodegradable y como tal, en función de los cambios del contexto, debe haber una regeneratividad permanente desde lo cívico sobre la importancia de su sentido. Pero su sentido no es la repetición de viejas fórmulas, sino la búsqueda de alternativas. Es preciso incorporar un enfoque sistémico a las políticas. No podemos seguir desarrollando políticas fragmentadas frente a desafíos integrados. Gobernanza, para terminar, gobernanza es una categoría del viejo francés, que viene del viejo francés, utilizada en el ámbito de la toma de decisiones por Charles de Orleans en el siglo XV. Y él estaba hablando no solo de una suma de acciones y que se asocia a su vez con la idea de timón, de gobernar un navío. Y acá hago un paréntesis. Todo el mundo habla de tecnologías informáticas, todo el mundo habla casi de una sociedad mediática, y es cierto, todo el mundo habla de tecnologías de la comunicación. Pero no hay, y no debería haber, informática sin cibernética. ¿Qué quiero decir esto? No puede haber una revolución informática sin un pensamiento de gobernabilidad de esa nueva tecnología y sin una posibilidad de una cibernética que articule
esa producción informática y esa revolución. Porque si no, queda la informática a merced de monopolios que reducen la informática a una determinada marca de programas. ¿Qué es entonces la gobernanza? Es el arte de conducir los asuntos públicos que no se reducen ni a la creación de instituciones, ni a seguir reglas de derecho, ni al mero funcionamiento del escenario político, ni a la gestión administrativa. El arte de la gobernanza es la conducción de la emergencia, de la articulación de todos estos factores. Y no hablo emergencia en el sentido de urgencia, hablo de que la conducción y la gobernanza son el emergente de la articulación que no se encuentra en los elementos cada uno articulados, sino el arte de la gobernabilidad sería nada más que administración, sería nada más que tecnocracia, y ya sabemos lo que sucede cuando transferimos el arte de la gobernanza a los equipos tecnocráticos. Entonces, la gobernabilidad asociada al desarrollo debe centrar la base en la regeneratividad de las condiciones humanas. Solo puede haber mercado si hay seres humanos. Entonces, de esa manera, solamente podemos plantear desarrollo sobre la idea de condición humana. Si no, puede suceder lo que decía un poeta argentino, Saer. Él dice una cosa muy linda: sin nombres no se puede fijar la vista en nada, dice Saer. Yo, usando un poco esa lucidez del poeta, sin el desarrollo de la condición humana, aunque exista el mercado, la nada se fija en nuestras miradas. Muchas gracias.